Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. La catequesis que nos enseña Jesucito como siempre. Entonces estemos atentos porque nos va a enseñar muchas cosas lindas. Vamos a prepararnos para escuchar, para entender lo que hoy Él nos quiere enseñar, queridos niños. Por lo tanto, veamos cuál es el tema del día de hoy, queridos niños. El tema del día de hoy es Caín y Abel. El tema de hoy entonces sobre Caín y Abel, dos hermanitos que viven juntos, queridos niños, pero vamos a ver cuál es el desenlace final, queridos niños. Vamos a ver cómo entonces ellos se comportan entre ellos, ante Dios también, queridos niños, y sobre todo cuál es el final de esta historia. Bueno, así entonces, queridos niños, vamos a ir conociendo, vamos a ir escuchando, pero todo eso nosotros lo escuchamos ¿desde dónde? Desde la Biblia, niños. Esta historia aparece en la Biblia, en el capítulo 4 del libro del Génesis. Nos habla sobre la historia de estos dos hermanitos, Caín y Abel. Entonces, vamos a estar muy atentos, como siempre, para ir captando todas las palabritas y todos los mensajes que Dios, que Jesucito nos quiere enseñar. Escuchamos a nuestras compañeritas que nos leerán la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, niños, y así entonces la palabra de Dios que nos va anunciando y nos va diciendo cómo eran estos dos hermanitos, cómo Caín y Abel entonces se comportan ante Dios, que es lo más importante. Y como ya dijimos, cuál es el final de esta historia. Bueno, queridos niños, vamos a estar muy atentos y vamos a seguir hoy con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Llegamos a la posada. Señores, sírvanse. Escúchame, posadero. ¿Conoces a Francisco, ese romito, hijo del mercader de telas? Claro, tú hablas del hermano Francisco, pero ¿para qué lo buscas? Él es un santo. Bien, entonces afirmas que es un santo. ¿Pero le has visto hacer algún milagro? Di la verdad, por favor. Si lo escuchas, te enseñará el camino directo al paraíso. Y no hay necesidad de milagros para creerle. Solo se necesita que te mire directo a los ojos y ya es un hecho.
Yo solo les digo lo que leí en el Evangelio. Cuando des limosna, no toques la trompeta frente a ti como hacen los hipócritas de la sinagoga para ser honrados. Ellos así ya recibieron su recompensa. Cuando des limosna, cuida más bien que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Solo así, el Padre, que está en los cielos y que conoce todos tus secretos, te dará mérito. Pero no importa si no tienes nada que dar en limosna. Dona a Dios y a los pobres tu corazón. ¿Entendieron? Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse y lloren, y yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos míos. Regresen a casa y oren, hijos míos. Repitan: Señor, hágase tu voluntad, y tengan fe en Él. Haremos la voluntad de Dios. Arre, muévete, caballo. Vamos a ver si es cierto todo lo que dicen de Francisco. Vine para ver si ese Francisco merece toda nuestra caridad. Pero, señor, todos afirman que la merece. ¿Se dio cuenta? Pero me gustaría asistir a un milagro. No son muchos los hombres a los que les ha sucedido. Yo creo que eso sería imposible. Arre, 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 que el tiempo apremia. Vamos a ver qué tan milagroso es Francisco. La pregunta es simple. Si yo te diera dinero, ¿tú qué harías con él? Hace muchos años que tú no das ninguna limosna, ilustre duque. ¿Por qué ahora quieres darme tu dinero? Creo que sería mejor que el dinero debas dárselo a otros, no a mí. Por ejemplo, deberías devolvérselo a tu hermano, a quien se lo sustrajiste con engaño. O deberías dárselo a tu madre, a quien tienes encerrada en una habitación en tu propia casa. Nunca nadie se ha atrevido a llamarme la atención de esa forma. Eres arrogante, fraile. Ten cuidado, hombre. Te advierto que es mejor que te arrepientas de tus pecados. Debes arrepentirte antes que la llaga que te está devorando el vientre no te deje el tiempo para hacerlo. Ninguno sabe de mi mal. ¿Cómo hiciste para adivinar? Debes decírmelo ahora. Que mi Dios se apiade de ti, hermano. ¿Entonces no quieres mi limosna? Prefiero que tú llores tus pecados antes de que sea demasiado tarde. Ahora ve en paz. Vamos. Ese fraile está loco. Nadie se había atrevido a hablarme de esa manera. Sí, señor. No. ¿Pero qué haces, hijo mío? No sé, madre, ya no logro quedarme acostado. Es mejor que te quedes acostado. Quiero bajarme de esta carreta. Espera. Me siento muy bien. Le diré a Francisco que el Señor me concedió la gracia. Adelante, levántense. Dios mío, los ladrones. ¡Bájate de la cama! ¡Vamos! ¿Qué quieren? No tenemos nada. No. ¿Nada? Ya veremos. No le hagan daño, por favor. Solo debes decirnos dónde escondes el dinero. No tengo nada, soy pobre. Te volverás pobre después de que te hayamos quitado todo el dinero. No, les suplico, no, suéltenme, les ruego, por favor. ¿Te decides a hablar?
Si lo despellejamos vivo, hablará. Atémoslo a esa viga y ustedes aten a esa mujer. ¡No! Está bien, les daré todo, se los daré, se los juro. ¡Va! ¡Levántate y date prisa! Ahora muéstranos lo que hay dentro. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué suerte hemos tenido! Te has ganado un hermoso premio. Las bestias las vamos a vender en el mercado. Son pocas, pensé que eran más, ¿verdad? Sí, yo también. Antes de llegar, seguro que lograremos atrapar otras. Estos parecen tener mucho Tienen dinero. bonitas bestias, pero hay un perro grande también. Y yo tengo un arma muy pesada, ¿comprendes? ¿Quiénes son esos? Yo no veo nada. Esos son frailes, tranquilos. Piden limosna y no comen nunca. Un soplo y se caen al piso. ¿Por qué perdemos el tiempo? Tienes razón, vamos, adelante. ¡Vamos! ¡Duro con ¡Atrapemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Qué buen botín! ¡Quietos! ¡Auxilio! ¡Duro! Ahora un bebé. ¡Hagan eso! ¡Mi casa, no hagan eso! Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús todos los días, queridos niños, para que aprendamos muchas cosas lindas desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Esta es una historia maravillosa que encontramos en el libro del Génesis, queridos niños, capítulo 4. Hay que leer y leer y leer y después decir a mamita, papita, que nos vuelvan a leer y a releer y sobre todo que podamos nosotros ir entendiendo. Vamos a escuchar entonces a ver qué es lo que nos narra y qué es lo que nos cuenta este capítulo de la Biblia. La historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, nos enseña que cuando el hombre está lejos de Dios, crecen en su corazón el odio y la violencia, con todas sus consecuencias. Allí está la historia, queridos niños, cuando crece, decíamos, el odio, cuando crece el rencor, cuando nosotros no nos entendemos o cuando nosotros envidiamos a nuestros hermanitos, cuando nosotros no queremos que el otro entonces haga bien las cosas y solamente queremos nosotros ser los más importantes. Somos egoístas entonces, queridos niños. Fíjense cómo tenemos este final de la historia de Caín y Abel. Y aquí es sobre todo ¿por qué? Es sobre todo porque nosotros, queridos niños, nos alejamos de Dios. Es decir, no le escuchamos a mamá, a papá que nos enseñan, a la abuelita, al abuelito, que nos dicen cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que ser. Esto, queridos niños, es muy importante que tengamos en cuenta. Esto, queridos niños, es muy importante que nosotros, por supuesto, formemos en nuestro corazón, formemos en nuestra vida, queridos niños, para que podamos también nosotros, en primer lugar, respetar a Dios, querer a Dios. Y cuando lo respetamos y le queremos a Dios, ciertamente que también le vamos a respetar y querer a nuestros hermanos. Vamos a seguir escuchando esta historia tan interesante de Caín y de Abel. Abel era pastor y Caín trabajaba la tierra. Dios aceptaba agradecido las ofrendas de animales que Abel le presentaba, pero rechazaba las de Caín, que le ofrecía lo peor de la cosecha.
Entonces, Caín empieza a sentir envidia de su hermano, hasta que un día en el campo se lanzó sobre Abel y lo mató. Cada uno entonces, queridos niños, tenía su profesión, trabajaba en algo. Se dan cuenta que Abel ofrecía lo mejor, dice, de todo lo que él recibía de la gracia de Dios, porque Dios de nuevo nos regala siempre la naturaleza. Y Caín también recibía las gracias de Dios, solamente que Caín entonces no acepta, queridos niños, absolutamente no acepta que Dios quiera más las ofrendas de Abel, porque él de cierta manera entonces comienza a tener envidia, le envidia a su hermano, no quiere saber nada entonces. ¿Cómo es que Dios me rechaza? ¿Cómo es que Dios no me quiere a mí? ¿Cuántas veces también nosotros decimos eso, queridos niños? Pero sin embargo no es así. Dios nos da toda la posibilidad. Lo importante es que nosotros ofrecemos a Dios, que después le devolvemos a Dios. Le devolvemos lo mejor de nuestro trabajo, le devolvemos lo mejor y lo más lindo del fruto de nuestro sudor, lo devolvemos a Dios y le ofrecemos lo que Él mismo entonces nos ha regalado. Bueno, esto es importante que pensemos, queridos niños, porque la bendición viene también desde allí. En la medida en que nosotros somos generosos, abiertos y damos las cosas más lindas a los demás, Dios también, queridos niños, nos bendice y nos regala con tantos otros dones. Cuanto más egoístas, cuanto más encerrados somos en nosotros mismos, yo quiero todo para mí, yo quiero para mí, no me toques, no toques mis juguetitos, no esto, yo no quiero compartir. Es la actitud entonces de Caín. Y por lo tanto después, cuando nos encontramos que la gente nos va dejando, los amiguitos nos dejan y no nos quieren más, y ahí nos damos cuenta. Y le culpamos a Dios. No, queridos chicos, somos nosotros quienes tenemos que ser abiertos y generosos con todos. Vamos a seguir escuchando un poquitito más esta historia tan linda e interesante de Caín y de Abel. La indignación de Dios fue muy grande. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano me grita desde la tierra. Dios castigó a Caín a tener que caminar perdido por la tierra, pero también lo protegió para que nadie pudiera matarlo. La indignación de Dios es grande, queridos chicos. ¿Dónde está tu hermano? Y ahí entonces Caín se hace del que no sabe, que él no sabe dónde está su hermano, que no sabe lo que sucedió. No, le dice Dios, tienes que hacerte responsable de tu hermano. Pero ciertamente Caín ya lo había matado a su hermano. ¿Cuántas veces también, queridos niños, nosotros a otros chicos y a otros compañeritos lo matamos directamente porque somos indiferentes, somos egoístas, no queremos compartir, porque es un niño pobre, porque es un niño que no puede compartir conmigo, porque entonces nosotros nos encerramos en nosotros mismos? El Señor no quiere eso, queridos chicos, y entonces por eso también recibe las consecuencias de su mal obrar, porque él al ser malo y al matar a su hermano ciertamente que se está alejando del grupo, él mismo. Y eso es como un castigo, queridos niños, vivir en la soledad, vivir solos, vivir sin que nadie, los amiguitos, te quiera porque somos egoístas, porque no queremos compartir y entonces todos se alejan de nosotros. Pero Dios nos sigue dando la posibilidad, resguarda nuestra vida. Dios no quiere que nosotros nos muramos y nos perdamos. Al contrario, queridos niños, quiere que nosotros recapacitemos, nos demos cuenta de lo que estamos haciendo y entonces vamos a convertirnos y vamos a ser en chicos buenos, generosos, alegres, que se ponen siempre a disposición de sus compañeritos. Bueno, queridos niños, como siempre vamos a seguir reflexionando y conociendo sobre la historia sagrada, sobre la historia que nos cuenta Dios en la Biblia. Volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Como siempre, entonces nos fortalecemos, nos animamos, nos ayudamos, queridos chicos, para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pero fíjense, queridos niños, ahora vienen las preguntitas. Y eso es lo que quiero saber, a ver si ustedes aprendieron bien esta historia de la Biblia. La primera preguntita, ¿qué nos enseña la historia de Caín y Abel? La historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, nos enseña que, cuando el hombre está lejos de Dios, crecen en su corazón el odio y la violencia. Eso mismo, queridos niños, nos enseña la historia de Dios, ¿verdad? Que cuando nos alejamos de Dios, esto es lo importante que sepamos. Cuando nos alejamos de Dios somos egoístas, solamente miramos dentro de nosotros porque no le queremos a Dios. El que no le quiere a Dios, el que no le ama a Dios, queridos chicos, imposible después
que le ame a su hermano, que le ame a la persona que está a su lado. Imposible, queridos chicos. Y por eso crece el rencor, crece la violencia, crece todo lo que es el odio, queridos chicos. Y entonces vienen las consecuencias. Ahí somos capaces de matar a nuestros hermanitos, a nuestros compañeritos, porque nos alejamos de Dios. Y ahora, queridos chicos, viene la segunda preguntita. ¿A qué se dedicaban, queridos chicos, Caín y Abel? Abel era pastor y Caín trabajaba la tierra. Muy bien, Abel entonces era el que cuidaba el rebaño, tenía sus ovejitas, ofrecía siempre lo mejor al Señor. Todas las ovejitas que nacían y las más hermosas. Bueno, Señor, te agradezco todo lo que me regalás y te lo devuelvo. Ahí está, queridos niños, es la generosidad, es la apertura, es lo que nosotros tenemos que hacer siempre, compartir siempre con todos. ¿Y Caín qué le ofrecía? Y Caín se dedicaba a la agricultura, queridos chicos, él trabajaba la tierra. Pero ¿cuál era el problema, queridos chicos? No es que la tierra no producía, que no tenía lindos frutos. Claro que tenía lindos frutos, también todo lo mejor. Pero Caín era egoísta, se encerraba, no quería compartir, no quería dar lo mejor de todos los frutos que el Señor le iba regalando. Todo es fruto de Dios, queridos chicos. Por lo tanto, tenemos que ser generosos. Todo lo que nosotros tenemos aquí en la vida, en la tierra, de una o de otra manera, Dios nos ha regalado. Dios nos regala a través de papito, de mamita, de los amigos, de los tíos, de los abuelitos. La gente que nos quiere tanto nos regalan las cosechas, las cosas del mundo, las cosas de la tierra. Pero, queridos chicos, eso no es nuestro, eso es regalo de Dios. Y entonces tenemos que saber también compartir. Caín y Abel. Abel que comparte y que es generoso. Caín que es muy encerrado, queridos chicos, muy egoísta y no quiere, se hace dueño. No, esto es mío, no me quites, esto es mío. Que no suceda eso con nosotros, queridos chicos. Y ahora la tercera preguntita. ¿Y qué sucedió al final con Caín? ¿Qué hizo Dios con Caín, queridos chicos? Dios castigó a Caín a tener que andar perdido por la tierra, pero también lo protegió para que nadie pudiera matarlo. Eso es lo que sucedió, queridos chicos. Caín andaba perdido por la tierra, divagando de aquí para allá, queridos chicos. Esta es la historia, ¿verdad?, de Caín. ¿Por qué, queridos chicos? Porque cuando somos egoístas, cuando somos malos, cuando nos encerramos, cuando no queremos compartir nuestros juguetitos, cuando no queremos compartir las cosas que tenemos, cuando no queremos compartir las cosas de Dios, ciertamente, queridos niños, después también nosotros andamos de aquí para allá. Parece que nadie no nos quiere, nadie nos acepta, los mismos compañeritos, entonces no les gusta nuestra compañía. ¿Por qué, queridos chicos? Y justamente porque nosotros somos así, muy encerrados, muy egoístas. Esto nos enseña entonces que tenemos que abrirnos, que tenemos que ser generosos, que tenemos que ser buenos, que tenemos que ser amables con todos, que tenemos que jugar con todos, con los niños ricos, con los niños pobres, con los niños que nos necesitan, queridos niños. Ser siempre abiertos y sinceros con todos, queridos niños. Esa es la grandeza del regalo de Dios. Bueno, queridos niños, vamos a pedir a Jesús que nos acompañe siempre, que nos bendiga y vamos a rezarle esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.